nuestro pastor, permítele que su garganta esté saludable durante toda la predicación. En tus manos ponemos a nuestro pastor, Señor, y a la familia pastoral, pidiéndote que tú nos sigas llenando, Señor, de amor, de sabiduría, de templanza, de mansedumbre para con nosotros. Te agradecemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Una nueva serie que le titulé Los verdaderos héroes. Los verdaderos héroes o también las verdaderas heroínas. Hay verdaderos héroes, hay verdaderas heroínas y las encontramos en la palabra de Dios. Déjenme checar aquí algo. También me estoy poniendo tiempo. De mi parte también quiero condensar el mensaje para no alargar mucho por el tiempo, por el clima. Pero igual, ustedes pongan de su parte. Yo pongo de mi parte, ustedes pongan de su parte. Pónganse bien alertas, bien despiertos. Comenzamos con esta serie que le titulé Verdaderos Héroes. El mundo, ¿los niños pueden salir a su clase? El mundo nos ha ofrecido un tipo de héroes y no es el mejor ejemplo, no son los mejores modelos a seguir. Los que encontramos en la Biblia sí son buenos ejemplos a seguir. Y aún así nos encontramos con errores que cometieron, faltas que cometieron y algunas de ellas muy graves. Y sin embargo ahí están en la Biblia, ahí están escritos para que aprendamos de ellos. Porque esos héroes que son dignos de admiración, dignos de imitar, también cometieron errores. Y ahí están escritos para que tú no los cometas, para que aprendas de los errores, que aprendamos tanto de los aciertos como de las faltas. Ahí están escritos. Y bueno, también empezamos hablando acerca de algunos héroes como Gedeón. Ya tengo ganas también de hablar de Jonatán. Para esta serie he escogido algunos héroes que no son tal vez muy renombrados como héroes. Ya tiempo atrás yo he predicado algo parecido donde he hablado de algunos personajes. Ya he hablado de Abraham, de Moisés, de Noé, de David, y puedo seguir hablando de ellos, pero ahora tengo ganas de hablar de otros. Por ejemplo, de Jonatán. Hace poco yo leí algunas cosas de Jonatán que Dios me decía, tienes que enseñarlo, tienes que hablar de Jonatán y hablar de ese hombre como un héroe. Y de otros más del Nuevo Testamento he hablado de Pablo, por ejemplo, pero quiero hablar de alguien, de otro héroe que estuvo ahí ayudando a Pablo a que se levantara como un héroe. Los héroes también necesitan de otros héroes, y ya quiero hablar de Bernabé. Bernabé fue un héroe que estuvo allí apoyando el ministerio de Pablo. Hablaremos de algunos de ellos. Quiero hablar también de Esther. Hay muchos héroes que podemos y debemos de aprender mucho de ellos. También empecé a hablar de Gedeón, pero déjenme seguir mi bosquejo. Quiero compartirles una ilustración, porque hace 15 días quedé de compartirla y no se las compartí, y la semana pasada también se me olvidó. El hermano Ricardo me hizo el favor de que hace 15 días habló de que yo tuve una historia, yo tuve un caso, una situación donde me tocó salvarle la vida a un hombre, y dije, ay, sí es cierto. Es como una ilustración de algunos héroes que salvan vidas. Y Dios me permitió ayudar a un hombre que iba a morir quemado en el interior de su camioneta. Y se los quiero platicar. Se los platico porque el Señor en esa experiencia me enseñó algo. Y se los quiero compartir yo el día de hoy a ustedes. Les cuento. Yo venía de noche. Venía muy contento, venía muy feliz, ¿verdad que sí? Mi esposa sabe que venía muy feliz, estaba en aquellos tiempos de novio, estaba noviando con mi esposa. Para los que no saben, yo nada más tuve una novia, fue mi esposa. Y yo venía una noche, venía en el carro de mi papá que me prestaba, y yo venía por la avenida Gobernador Curiel, como a 3 cuadras, 2 cuadras antes de llegar a Lázaro Cárdenas. Cuando veo que empiezan a haber muchas chispas allá entre Gobernador Curiel y Lázaro Cárdenas, un chisporoteo así muy escandaloso. Si tú has visto cuando los cables se pegan de noche, hacen mucho escándalo, ¿verdad?
Bueno, eso se debía a que una camioneta que venía por el puente se salió del puente, cayó encima de unos cables, tumbó unas lámparas y cayó a la parte de abajo del puente. Y pues a mí me llamó la atención eso. ¿Qué pasó? Pues ahí sigo yo mi camino, y cuando llego a donde pasó eso con esa camioneta que cayó del puente, pues me sorprendí viendo una camioneta un poco inclinada, porque cayó donde está la subidita entre los dos puentes, hay una subidita de tierra, y ahí cayó ya casi al piso, pero estaba ladeada la camioneta. Y dije, esta camioneta se cayó del puente, y tenía los vidrios arriba, polarizados, no podías ver nada, todo estaba polarizado. Y yo estaba, la verdad, hasta ahí, yo estaba como todo mirón, como todo chismoso, viendo a ver qué pasaba. Pero hubo un momento que algo se activó dentro de mí, y fue cuando llegaron 3 tipos, se acercaron, o mejor dicho, ya estaban ahí. Cuando yo llegué, ya había 3 hombres, y ellos estaban queriendo abrir la camioneta, pero no abría, estaba cerrada con seguro por dentro, y no abría. ¿Y qué hacemos? Y se empezaron a espantar, porque en la parte del motor ya estaba saliendo humo, ya se veía algunas flamas, lumbre que estaba saliendo en el motor, y se empezaron a preocupar ellos. ¿Y qué hacemos? Pues hay que quebrar el vidrio. Y uno de ellos agarró una piedra y empezó a golpear así el vidrio, ¡pum!, el vidrio de la puerta. No, parecía que lo estaba haciendo, ¡pum!, ¡pum! Y fue en el momento que algo se activó en mí, como que se activó la adrenalina, y que orillo mi carro y rápido fui corriendo. Pero fue sin un 2x3. Son cosas que me han pasado algunas ocasiones, que yo puedo estar tranquilo y de repente algo veo, algo sucedió y me prendí. Entonces fui corriendo, le agarré la piedra, porque era una piedra grande, pero el muchacho no podía hacer nada. Y yo me subí a la parte trasera de la camioneta, una pick-up, y como estaba inclinadita la camioneta, yo le aventé la piedra al vidrio trasero de este lado, pensando, si hay personas van a estar acá cargadas a este lado, ¿verdad? Pues yo le aventé la piedra y se quebró el vidrio. Entonces empecé a tumbar los vidrios, ya ven cómo se hacen muchos pedacitos chiquitos. Lo empecé a tumbar con la mano y no veía, porque ya estaba saliendo humo de la cabina. Entonces yo me asomo y no se veía nada, o sea, de noche y con humo no veía nada. Dije, ¿dónde están las personas? Y el que iba solamente había un hombre dentro de la camioneta, y estaba chaparrito, y allá estaba, la camioneta era una camioneta grande, era como una Lobo o algo así, y estaba por allá esquinado en el piso, donde irían los pies del copiloto, por allá estaba hecho bolita. Y fue lo que alcancé a ver ahí entre el humo y la oscuridad, y le hablé, salte, esto se va a quemar, tienes que salirte. Y el tipo no me respondía. Dije, no, hombre, este está noqueado, inconsciente, está golpeado allí. Entonces me meto, lo agarro, lo bueno que estaba chaparrito, y lo jalo a la parte trasera de la camioneta, y luego lo saco, y ya medio caímos los dos ahí rodando. Y en cuanto salimos, las llamas empezaron a meterse hacia adentro de la cabina. Para eso se tronaron también los otros vidrios, y parecía como si le hubieras puesto la camioneta en un quemador grandote, y las flamas salían de abajo y se metían a la cabina, así como si fuera una cascada de flamas de abajo hacia arriba, metiéndose a la cabina. Eso fue exactamente en el momento que nos bajamos, que salimos de la camioneta. Y en ese momento, pues yo volteé a ver al muchacho y le digo, ¿estás bien? El cuate no me respondía, estaba alcohólico, estaba borracho el tipo. Y ya lo veo y digo, está bien. Bueno, ahí lo dejo. Para eso se empezó a amontonar mucha gente, y yo vi que estaba bien el muchacho. Vámonos, ya me voy. Aparte que en esa ocasión llevaba a mi sobrina. No sé por qué razón llevaba a mi sobrina Sara, y estaba chiquita. Así que a Sara la dejé por allá unos 20 metros, y pues ya como que se estaba haciendo un alboroto, y dije, no, pues yo ya me voy. Allá tengo a mi sobrina chiquita, mejor ya me voy. Y ya subí a mi carro y me fui. Al día siguiente veo las noticias, o alguien vio las noticias y me dijo lo que había sucedido. Y hablaban de un héroe anónimo, de un muchacho que se atrevió a meterse a la camioneta y sacar a ese hombre alcoholizado a punto de quemarse en las llamas de la camioneta. Entonces eso me dejó una enseñanza. La enseñanza de entrada es de que así es la vida del creyente. La vida del creyente es para actuar
actuar como héroes, porque las personas, hermano, las personas están a una corta distancia, a un corto tiempo de irse al infierno. Y el infierno no es como esa camioneta que se estaba quemando. Esa camioneta se quema y se consume un ratito. El cuerpo humano, ¿cuánto puede durar viviendo, sintiendo esas llamas? No es nada comparado a lo que alguien va a vivir, va a experimentar en una muerte eterna en el infierno, en las llamas del infierno. Pero bueno, ya hablamos del infierno, ¿verdad? Entonces básicamente ese era el mensaje. Pero después Dios me hizo reflexionar en otras cosas que tienen que ver con esos tres hombres que quisieron ayudar, pero no hicieron nada. Y lo anoté para que no se me fuera a pasar. Estos tres hombres representan a personajes, grupos sociales que hay en nuestra sociedad. Por ejemplo, uno de ellos puede ser la religión. La religión puede ser un tipo, puede ser alguien que quiera salvar a alguien, pero sin tener resultados. La religión no salva a nadie, hermanos. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿O hay que explicar lo que es religión? La religión es el mero intento humano de llegar a Dios, de acercarse a Dios, ¿sí? Es decir, la religión son cosas de hombres. Los hombres te ponen pasos, te ponen dogmas, te ponen ceremonias a seguir, haz esto, aquello y el otro, vístete así, habla así, compórtate así, tú te reúnes tal día, nosotros los viernes, nosotros los sábados, otros el domingo. Eso hace la religión, ¿sí? Con el interés, el fin de querer a salvar, de querer aportar, ayudar, ser algo para la sociedad, pero no tienen el poder, no tienen la capacidad para salvar vidas. Otro hombre, otro tipo, otro personaje podría ser la política. La política también tiene un interés de mejorar la sociedad, pero en realidad no están haciendo mucho al respecto. Si entendemos esto, hermanos, vamos a concluir en algo. Bueno, ¿quién va a salvar a la humanidad? ¿Quién va a salvar al pecador? La política obviamente no lo va a hacer. Los gobernadores que vienen prometen muchas cosas, no lo van a hacer, no pueden hacerlo. Su misma vida está en una condición complicada, ¿sí? Entonces ellos no lo pueden hacer. La religión tampoco tiene el poder de salvar a nadie. ¿Y quién podría ser otro tipo de intento por salvar a la humanidad? Y yo aquí anoté un tercero. La filosofía. La filosofía, por referirnos a las corrientes filosóficas. Toda persona, aunque sepa o no sepa de filosofía, sepa o no sepa de corrientes filosóficas, sí hay ideas, creencias que ha adoptado que corresponden a una creencia filosófica. Por ejemplo, una de ellas es el humanismo. El humanismo ha afectado mucho el cristianismo, la verdad de Dios. Otras corrientes filosóficas, el idealismo, el realismo, escepticismo, relativismo, racionalismo, existencialismo, positivismo y otro montón más de ismos que lo que te enseñan, sus creencias son cosas contrarias a la verdad de Dios. Y así hay gente con esas creencias dentro de la política, dentro de la religión, dentro de las iglesias cristianas. Se llegan a infiltrar estas creencias que no son bíblicas, pero las adoptan como dogmas, como principios, consciente o inconscientemente. Esas creencias están regiendo sus vidas. Y tampoco eso tiene la capacidad de salvar a otras personas, ni a aquellos mismos que practican o creen esas creencias. El asunto es este: otras personas, volviendo a esta ilustración, querrán venir y hacer algo, querrán venir y salvar a ese hombre que está dentro de la camioneta. Pero si Dios va a usar a alguien, ¿a quién va a usar Dios? ¿A quién? ¿A quién? ¿A cuál hombre? A nosotros. No tengan miedo de decirlo. Vuelvo a preguntarlo. Si Dios va a usar a alguien, ¿a quién va a usar? A nosotros. A mí, a la iglesia, ¿sí? ¿O Dios va a usar a la política? ¿Dios va a usar al gobernador, al presidente? Más bien al contrario, necesitamos orar por ellos, dice la palabra. ¿Dios va a usar a tantas religiones que hay en el mundo?
Están bien, al cabo todas las religiones llevan a Dios, ¿verdad? Así dicen algunos. Dios no usa nada de eso. Eso representa a esas personas, a esos tipos que no estaban haciendo nada. Que si uno de nosotros no se levanta, la gente va a quedar ahí muerta. Tenemos que levantarnos, tenemos que activarnos y no te la pienses. Si te la piensas, en esos minutos, segundos que te la piensas, personas pueden estar muriendo o personas están muriendo. Cuando tú eres el recurso de Dios aquí en este mundo para salvar almas. Amén. Y el que salva almas, pues le podemos llamar que es un héroe, ¿verdad que sí? Por eso estamos hablando de los verdaderos héroes, porque sí existen y no son los que ves en la televisión. No es el cantante que canta la música del momento, que aunque la gente los vea como héroes, no son héroes, ¿sí? No es aquel futbolista que anotó el último gol en el último minuto. No son los verdaderos héroes. Serán los héroes para una sociedad errónea, equivocada, confundida. Pero nosotros que tenemos a Dios, tenemos su palabra, sí tenemos verdaderos héroes. Amén. Y la Biblia está llena de ellos. Y tenemos al más grande superhéroe, que es nuestro Salvador. El Salvador del mundo. El Salvador que vino a salvar al hombre de su pecado. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y si Él es nuestro ejemplo, nuestro modelo a seguir, entonces también podemos tener otros héroes más en la palabra de Dios, de los cuales podamos aprender. Bueno, continuando. La semana pasada, el primer sermón de la semana antepasada, hablamos de la valentía como primer característica de los héroes. Los héroes son valientes, tendrán otras características, tendrán otros atributos, claro que sí, pero la característica principal es la valentía. Y aquí yo busco una definición de valentía que es: valentía es aceptar el sufrimiento necesario por hacer lo que es correcto. Cuando tú sabes que se tiene que hacer lo correcto, no preguntas ¿y quién lo va a hacer? No te quedas volteando a ver de dónde aparece el hombre, la mujer que va a actuar. Tú te mueves, no esperas a que los demás hagan algo, tú haces algo, porque sabes que no hay tiempo que perder, que te va a costar, que te va a doler, que hay un precio que pagar. Pues dices, no le hace, pero alguien lo tiene que hacer. No me puedo quedar de brazos cruzados, alguien lo tiene que hacer. Entonces ahí es cuando surgen los valientes. Amén. También hablamos la semana pasada que los valientes no siempre fueron valientes. Tuvieron momentos de cobardía, tuvieron momentos que ellos mismos pudieron haber tenido vergüenza de ellos mismos. Y para eso hablamos de un personaje, Gedeón. Cuando hablamos de Gedeón, de esa generación donde a él le toca vivir, hablamos de una generación cobarde. El pueblo era un pueblo cobarde. Gedeón era un hombre cobarde, pero para eso llega Dios y Dios cambia las cosas. Amén. ¿Se acuerdan? Llegó Dios, se le presentó Dios a Gedeón y lo recibe con un saludo. Y le dice Dios: varón esforzado y valiente, Dios está contigo. Amén. Yo les decía, viendo la historia de Gedeón, viendo el contexto de Gedeón, valiente, pues ¿dónde? Ni yo ni veo ningún valiente aquí en este pueblo. ¿Cómo estaba el pueblo? ¿Cómo estaba la nación de Israel? Dice que se tenían que ir al monte, al cerro, y se escondían, buscaban cuevas, cavernas y se escondían. Buscaban la manera de que su cultivo, la comida, los recursos para comer que tenían, los escondían, los tenían que amarrar por ahí arriba de los árboles, porque llegaban los ¿qué dijimos? ¿Madianitas o moabitas? Se me confunden esos dos. Los madianitas, fueron los madianitas, porque los madianitas estaban al acecho, viendo a ver en qué momento alguien iba a levantar la cosecha para ir y robarle la cosecha. Y no solamente robaban, hacían más maldades. Así que el pueblo estaba lleno de temor, estaba impregnado de temor. Así que no podían hacer nada, porque lo poquito que podrían lograr, llegaban estos hombres y se robaban su cosecha. Si tenían animales, se robaban sus animales. Y quién sabe qué tantas cosas más terribles hacían estos hombres. Así que el pueblo tenía mucho miedo. Gedeón tenía mucho miedo. Él estaba escondido en un lugar donde no era para limpiar el trigo.
Él estaba en un lugar donde hacían vino, pero se metió allí para esconderse. Normalmente donde se sacudía el trigo era al aire libre, pero él no podía estar al aire libre porque por allá había alguien que lo estaba revisando para que en el momento que limpiara el trigo, entonces venían y le robaban el trigo. Pero Gedeón tenía miedo de ellos y se fue a esconder a un lugar para limpiar ese trigo. Y es cuando Dios llega y le dice: varón valiente. Cosas medio chistosas encontramos con Dios, ¿no? Un hombre cobarde, una generación cobarde, pero ahí llega Dios y hace la diferencia. Y para que la generación cobarde, hermanos, deje de ser cobarde, todo empieza. ¿Cómo empieza eso, hermanos? Con un hombre. Todo empieza por un hombre. Así llegó Dios y empezó con uno. ¿Con quién empezó? Con Gedeón. Y miren, cuando un valiente se levanta, eso contagia a otros valientes, a otros hombres que tal vez no estaban valientes, tal vez estaban dormidos, pero eso activa, eso hace que despierten otros valientes. Un valiente tiene la capacidad de levantar a otro valiente. Así que cuando se manifiesta este Gedeón, ya con acciones valientes, es cuando despierta a otro valiente. ¿Y quién fue ese otro valiente del que hablamos? Su papá. ¿Cómo se llamaba su papá? Joás. Gaby se acuerda muy bien de ese nombre. Sí, Gaby, si hubiera tenido un varoncito le hubiera puesto Joás, ¿verdad? Bueno, llegó, ¿qué sucedió aquí? Ustedes recordarán, Dios le pidió a Gedeón que la primera misión que iba a hacer, iba a derribar el altar que sus padres tenían, que sus familiares, sus antepasados tenían, y era un altar a Baal y a Acera, los dos dioses principales de los cananeos. Esta familia judía, israelita, había adoptado la adoración a estos dioses, y Dios fue el primer encargo que le hizo a Gedeón. Para empezar, vas a derribarme el altar que hay en tu casa, que tu padre aún mantiene. Entonces Gedeón fue y obedeció. Claro que sí, le pidió una prueba a Dios. Vamos a ver un poquito de las pruebas, señales que Gedeón le está pidiendo a Dios. Y sin embargo Dios le respondió. Dios tuvo paciencia y Dios le fue respondiendo, y Gedeón, pues eso fue levantando, fortaleciendo la fe, la confianza en Gedeón. Así que pues no le quedó de otra, ya que está convencido de que Dios le está hablando, de que Dios le está mandando, pues fue Gedeón e hizo como Dios le había mandado, igual manifestando algo de miedo, porque fue de noche, ¿verdad?, a derribar altar a esos dioses cananeos. Y al día siguiente se armó la revuelta, se armó la gorra, dicen por ahí, ¿verdad? Se armó y pues a ver quién hizo esto. No, pues Gedeón. Y ahí van contra Gedeón. Pues ¿por qué hiciste eso? Derribaste un altar propio. Y ahí es donde se levanta un nuevo valiente, Joás. Se levanta para defender, pero también para hacer equipo con su hijo. Y empezó a defender a su hijo, y también empezó a exhibir la falsa idolatría. Bueno, por ser idolatría ya es falsa, ¿no? Por los falsos dioses que tenían. Y dice: bueno, ustedes tienen que defender a Baal. Si Baal es Dios, déjenlo que él se defienda. ¿O no es Dios para que se defienda? Y este hombre, que tenía una autoridad, lanzó una maldición: y si ustedes van a defender a Baal, pues que mueran ahora mismo. ¿Se acuerdan? Joás era un hombre con autoridad, pero a Joás le había faltado valor, había sido un cobarde. Pero cuando ve que su hijo se levanta con valor, pues entonces apoyó la valentía de su hijo. Y ahí vemos dos valientes. Y con esa misma autoridad que tiene Joás, parece que le está bautizando con un nuevo nombre a su hijo Gedeón. ¿Cómo le llamó? Gedeón se llamaba. Le llamó Jerubbaal. Y significa el que enfrenta a Baal, el que contiende con Baal, el que pelea con Baal, ¿sí? Entonces, imagínense cómo estaba el padre, orgulloso, estaba esponjado porque vio la valentía de su hijo. Yo aquí lo que me imagino, lo que yo alcanzo a ver aquí, es ver a un hombre que tal vez quiso hacer lo correcto en muchos tiempos, en muchas ocasiones, pero nunca lo hizo. Pero cuando ve que su hijo sí hace lo correcto, no, hombre, pues ¿cómo se habrá sentido, no? Habrá dicho: ese es mi hijo. Lo que yo no pude hacer, él sí lo hizo.
Y cuando el pueblo quiere irse en contra de Gedeón, pues ahí es donde ya tenía energías para enfrentarlos y ponerse como aliado de su hijo. Ahí vemos ya dos valientes. Y ahí fue donde me quedé la semana pasada. Vamos a continuar leyendo a partir de ahí donde me quedé. Así que vayan a Jueces capítulo 6. Jueces capítulo 6, versículo 33. Ahí vamos a continuar con esta enseñanza. La enseñanza pasada se llamó Generación Cobarde. ¿Cómo creen que se llama la del día de hoy? Generación Valiente. Ahora tenemos una generación valiente. Los cobardes que se estaban escondiendo allá en el cerro, en cuevas, fíjense, tuvieron que dejar sus casas para irse a esconder al cerro. Eso era una generación cobarde. Ahora que vemos aquí una generación valiente, es una generación que va y está dispuesta a pelear contra sus opresores. Versículo 33, síganme con su vista, por favor. Pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, es decir, una trompeta, los abiezeritas se reunieron con él. Miren, los madianitas junto con los amalecitas, otra tribu, y otros más, los del oriente, los hijos del oriente, otros más se juntaban para ir y hacer escarnio contra los israelitas, para ir y molestarlos, robarlos, extorsionarlos. Se juntaban para hacer lo malo. Entonces, cuando escuchan, saben lo que está sucediendo, se levantaron para ir a atacar al pueblo de Israel. Pero fue allí donde dice el versículo 34 que el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Fíjense, Dios ya venía hablando con Gedeón, Dios ya venía tratando a Gedeón, Dios ya venía animando a que este hombre se levantara como valiente. Pero aún así todavía no había llegado el Espíritu Santo sobre Gedeón. El Espíritu Santo, para que entendamos todos, en el Antiguo Testamento se movía de una forma diferente a como se movía en el Nuevo Testamento o como se mueve hoy en la actualidad. En el Antiguo Testamento, sobre todo en el caso de los jueces, vemos en varias ocasiones que el Espíritu de Dios venía sobre cierto juez y podía hacer proezas, maravillas, podría liberar a su pueblo Israel con mano poderosa, porque el Espíritu de Jehová estaba sobre él. Uno de ellos, de los jueces, de los que más se repite que venía el Espíritu de Jehová, fue sobre Sansón. Y venía el Espíritu de Jehová sobre Sansón, y Sansón iba y peleaba contra los filisteos. De una manera, otro superhéroe, otro héroe, Sansón. A ver si hablamos después de Sansón. De Sansón se han hablado cosas que han sido muchos los errores que ha cometido Sansón, y podemos seguir aprendiendo de esos errores. Pero también hay algunas cosas buenas que sí podemos aprender de Sansón. A ver si después hablamos de este hombre. Sobre este hombre venía el Espíritu de Jehová, pero después el Espíritu se iba, hacía su función, hacía lo que tenía que ser, liberar al pueblo de Israel, y después se iba el Espíritu Santo. Y después venía la amenaza otra vez de los enemigos, de los filisteos, y otra vez venía el Espíritu de Jehová sobre Sansón. Les digo esto para que entendamos que así era en el Antiguo Testamento. Hoy en día, en la actualidad, no es así. Llega el Espíritu de Jehová sobre ti, llega el Espíritu Santo sobre ti, te sella, te deja marcado y ahí se queda. Amén. Así es el Espíritu Santo. Él llega para quedarse. Es algo que ya no te puedes quitar, es algo que ya no se puede salir de ti. Ahí se queda el Espíritu de Dios hoy en día. Pero en estos tiempos, para que Dios usara a Gedeón como lo usó aquí en esta ocasión, era necesario que viniera el Espíritu de Jehová sobre él. Y cuando hace eso, empiezan los milagros, hermanos. Dice que tocó el cuerno, tocó una trompeta. Un cuerno, pues una trompeta natural, no de fierro como la trompeta del mariachi hoy en día, no. Era un cuerno que los hacían huecos y pues hacían un ruido muy fuerte de trompeta. Los shofar, ¿alguien ha visto los shofar? Ok, imagínense los shofar.
Y cuando Gedeón tocó ese cuerno, los abiezeritas, ¿quiénes eran los abiezeritas? ¿Se acuerdan? Era la familia a la que pertenecía Gedeón. Cuando Dios le llama a Gedeón, Gedeón dice, pero ¿quién soy yo? Yo soy de los más chicos de mi familia y luego soy de la familia de Abisaí. A los de Abisaí les llamaban abiezeritas. Entonces es como si dijera Gedeón, yo vengo de esta familia insignificante y de esta tribu tan pequeña que era la tribu de Manasés, y luego somos pobres, ¿se acuerdan? Todo lo que dijo Gedeón, yo voy a hacer esto que tú me estás encomendando. Bueno, él dice, yo vengo de esta familia pequeña, insignificante. Cuando Gedeón toca la trompeta, los primeros en unirse, ¿quiénes fueron? Sus familiares, aquellos abiezeritas que precisamente eran los que lo querían matar, ¿se acuerdan? Lo querían matar por haber derribado su altar, el altar que les pertenecía a ellos, a la familia de sus padres. Pero estos vieron un hombre valiente, y cuando toca la trompeta, saben ellos que era el llamado para ir a la batalla. ¿Y qué hizo esta familia? Fueron los primeros en alinearse. Ahí están. Primero un valiente, ¿quién? Gedeón. Segundo valiente, ¿quién? Joás. Y aquí ya no hay uno, ya hay otro montón, no sé cuántos, no dice cuántos, pero otros, no sé, cientos tal vez, de familia que se le añadió a Gedeón. Entonces ya no eran dos valientes, ya era un buen puño de valientes que se habían añadido. Seguimos leyendo, versículo 35. Y envió mensajeros por todo Manasés. Primero, Gedeón tocó la trompeta, y los que escucharon fueron su familia, y su familia se le añadió. Pero después, Gedeón pudo enviar mensajeros. Como ya tenía reclutas, ya tenía soldados, pues pudo mandar unos mensajeros, y los mandó a todo Manasés, porque Manasés era una tribu, y pues no era así como que una localidad y ahí están todos los de Manasés. No, imagínate diferentes localidades, diferentes rancherías, así como hablando de nuestros términos, ¿no? Y él envió mensajeros para invitar a todos los de Manasés a que se unieran con él. ¿Y qué sucedió? Y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. Se unieron. Primero se unió esta familia de los abiezeritas, después toda la tribu de Manasés, y la tribu de Aser, y la tribu de Zabulón, y la tribu de Neftalí. Entonces ya era un buen equipo. ¿Cómo estaban estas tribus? ¿Cómo estaba esta generación antes de que apareciera Gedeón en escena? ¿Cómo estaban? Todos eran una bola de cobardes. Todos. Pero después de que se levanta este primer hombre, se empiezan a levantar más valientes. ¿Amén? ¿Te gusta esa historia? ¿Es emocionante, sí o no? A veces no nos levantamos, a veces no nos atrevemos a hacer algo porque decimos, ¿y yo solo? Bueno, mira, vas a empezar tú solo, pero después otros se te van a ir añadiendo. ¿Amén? ¿Qué es lo que pasa cuando el evangelio llega a una persona de una familia? ¿Se va a sentir solo? Sí. ¿Va a ser difícil de un principio? Sí. Pero con la fe y el valor adecuado, ya no vas a estar tú solo. Al rato se añade otro, y luego otro, y luego otro, y luego ya es toda la familia. ¿Amén? Y eso se va transmitiendo a otras familias, y van creciendo los valientes. Les decía en la primera predicación hace 15 días, ¿por qué son tan valientes, son tan importantes los valientes? ¿Sí son importantes? Muy importantes. ¿Y por qué son tan importantes? Porque de ellos está compuesto el reino de los cielos. Dice la palabra ahí en Apocalipsis que los cobardes no heredarán el reino de los cielos, porque ellos tienen su parte, ¿en dónde? En el lago de fuego. ¿A dónde van a ir los cobardes? Al infierno. Fíjense, a veces pensamos que pues bueno, ¿quiénes van al infierno? No, pues los adúlteros, los idólatras, los hechiceros, los brujos y los asesinos y esto. Pero también en esa lista, y de hecho los primeros en estar en esa lista son los cobardes y los incrédulos. ¿Sí lo leímos o no? ¿Se acuerdan? Si alguien no se acuerda, les digo rápidamente la cita.
Está en Apocalipsis 21:8. Anótenlo, léanlo en su casa, grábenselo de memoria. Los primeros que aparecen ahí en esa lista que van a estar en el infierno empiezan con los cobardes y con los incrédulos. Hermanos, hay gente de este tipo en las iglesias que vienen, se reúnen, se congregan y viven como si fueran cristianos, pero no lo son, y son unos cobardes y son unos incrédulos, es decir, no son valientes ni son creyentes. Así, este tipo de personas hay donde quieran, pero en el reino de los cielos únicamente están ¿quiénes? Los valientes. El reino de los cielos se compone por valientes, no hay otro, hermano. En el reino de los cielos hay puros valientes. Así que o sí o sí. Si estás dentro del reino, eres valiente, y no hay lugar para la cobardía en tu vida, hermano. Amén. Amén. ¿Dónde me quedé? Sigue 36. Y Gedeón dijo a Dios: si he de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era y el rocío, y si el rocío estuviere en el vellón solamente, quedando seca toda la tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Gedeón pidió una confirmación. Hermano, que tú le pidas confirmaciones a Dios no está tan mal, pero no muchas veces es lo mejor. Y de hecho no está bien cuando Dios ya te ha hablado, cuando Dios ya te ha pedido algo, cuando Dios te ha ordenado algo, pues ¿qué tienes que hacer? Obedecer. Aquí Dios ya le había dicho a Gedeón que él iba a ir a liberar a su pueblo, pero todavía Gedeón está luchando. ¿Con quién está luchando? ¿Con el diablo? Con él mismo. Recuerden, el primer enemigo eres tú mismo. Muchas veces hay quienes piensan que el enemigo más grave, complicado, peligroso, o el enemigo número uno es Satanás. Yo creo que el enemigo número uno somos nosotros mismos. Nosotros mismos somos nuestros propios enemigos, con lo que vienes arrastrando: el pecado, los complejos, problemas de carácter, problemas aquí en tu interior. Es tu primer limitante, es lo primero que te interrumpe, que te detiene para hacer la voluntad del Señor. A veces el diablo ni se mete porque nuestros mismos defectos, debilidades, son los que ya nos atoraron, ya nos estorbaron. Muchas veces no tiene que venir y hacerte tropezar, porque uno mismo se está tropezando con uno mismo. Entonces aquí Gedeón se está encontrando con sus debilidades, con sus defectos, con sus temores, con su incredulidad, pero sin embargo no está renunciando, no está ignorando la voz de Dios, sino que le pide a Dios, y se lo está pidiendo con humildad, con mansedumbre. Le está pidiendo a Dios: Dios, pues dame una prueba, ¿no? Dame algo que confirme que tú me estás mandando. ¿Y qué prueba le pide, qué confirmación le pide Gedeón a Dios? Imagínate una tela de lana, un tapete de lana, y lo pone en el piso, allí en el campo donde se estaban quedando a dormir, donde estaban acampando, y lo puso en un lugar abierto, espacioso, y le pidió a Dios una señal. ¿Cuál fue la señal? Que el rocío quedara en ese vellón, en ese mantel, en ese tapete, que ahí quedara, y la tierra de alrededor estuviera como seca, la tierra seca y el vellón húmedo. ¿Y qué hizo Dios? Dios le complació, Dios le respondió lo que le estaba pidiendo: pides una señal, te la voy a dar. Así que en esa noche todo el rocío se quedó allí en esa tela, en esa lana se quedó. Y sigo leyendo. ¿Cuál versículo sigue? 36. Y aconteció pues que cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó del rocío, sacó el rocío, y sacó de él el rocío un tazón lleno de agua. O sea, lo exprimió y pudo llenar un tazón, una cantidad considerable de agua. Fíjense, versículo 39. Mas Gedeón dijo a Dios:
no se encienda tu ira contra mí, si aún hablare esta vez. Solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Gedeón le vuelve a pedir otra confirmación, pero ahora que sea al revés. Ahora que el vellón quede seco y la tierra de alrededor quede toda húmeda, toda mojada con el rocío. Pero les digo, Gedeón lo hizo con mansedumbre, lo hizo con humildad, porque le dice: no te enojes conmigo, discúlpame por lo que te voy a pedir, Dios, pero necesito otra confirmación. Estoy parafraseando, ¿verdad? Necesito otra señal, por favor, dame otra confirmación. Lo mismo, pero al revés. ¿Y qué hizo Dios? Versículo 40. Y aquella noche lo hizo Dios así, solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Capítulo 7. Fíjense qué hizo Dios, hermanos. ¿Le respondió a Gedeón su petición? Sí. Se la respondió. Hermanos, Dios es Dios, y si Él hubiera querido, le hubiera dicho: pues no, te estoy mandando y lo vas a hacer. Lo puede haber hecho así Dios, ¿no? Pero Dios tuvo paciencia. Dios tuvo paciencia, consideración de Gedeón, y ándale pues, ahí está una prueba, ahí está otra señal. Dios, por favor, otra señal. Ahí está otra señal. Ya está Dios siendo paciente y dando confirmación. Sigamos leyendo, capítulo 7, versículo 1. Levantándose pues de mañana Jerobal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo, ¿qué dice? Es mucho, para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Miren, hermanos, Dios fue paciente con Gedeón. Dios le dio pruebas, las señales, las confirmaciones que él estaba pidiendo. Dios fue paciente con Gedeón. Pero ahora también aquí viene la respuesta de Dios. Aquí viene la obra de Dios, la manifestación de Dios, donde Dios les pudo haber dado la victoria a este pueblo. Pero ahora también aquí viene Dios probando la fe, la seguridad de este hombre, si en verdad vas a hacer esa obra. Y Dios sabía que Gedeón no podía hacer, pero nos deja este relato, esta narración, para que nos quede como enseñanza a nosotros. Así que ahora como si dijéramos, ¿no? Ahora va la de Dios. Y Dios le dice a Gedeón: pues ¿sabes qué, Gedeón? Pues creo que son muchos, creo que tienes mucho pueblo y hay que quitar unos cuantos, porque si así van a la batalla, pues van a decir: no estuvo tan difícil, no estuvo tan complicado, haber sabido desde cuándo lo hubiéramos hecho, y hubieran confiado en sus fuerzas. Así que Dios dijo: Gedeón, como que son muchos. Versículo 3. Ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo, ¿cuántos se devolvieron? 22,000. ¿Y quedaron cuántos? 10,000. Se fueron 22,000 y quedaron 10,000. ¿Cuántos eran en total? 32,000. Fíjense, hermanos, 32,000 valientes que se estaban levantando, porque Gedeón tocó la trompeta, porque Gedeón mandó mensajeros para que se añadieran al ejército que él estaba levantando. Entonces desde ahí ya hay una acción de valentía, ya hay una acción de heroísmo, porque estaban allá en la derrota, en la cobardía, pero decidieron ir a la batalla. Entonces eso es bueno, eso hay que reconocerlo. Estos 32,000 estaban en la cobardía, pero tomaron una buena decisión. Sin embargo, el miedo no los quería dejar, el temor no los quería abandonar por completo, y ahí seguían luchando. Así que para Dios quitar algunos cuantos soldados que no eran elementos necesarios, le dijo a Gedeón: pues dile que aquellos que tengan miedo
que se vayan a sus casas. ¿Y qué pasó? Pues hubo algunos que no eran tan valientes, que se dejaron llevar por su miedo y dijeron, pues yo me voy, a ver qué hacen ellos, a ver qué hacen sin mí, ¿verdad? Se fueron algunos de estos que se estaban levantando como valientes, pero no eran del todo valientes. Entonces se retiraron 22,000 y quedaron 10,000. Versículo 4. Y Jehová dijo a Gedeón, ¿qué le dijo Jehová a Gedeón? Aún es mucho. 10,000, hermanos. Si tú veías 10,000 en diferencia al pueblo contrario que iban a atacar, no eran muchos. Fíjate, matemáticamente no eran muchos, en cuestión numérica no eran muchos, eran más los madianitas. Ahorita vamos a ver cuántos eran ellos, eran más. Así que 10,000 ya eran pocos, pero recuerda esto, Dios no ve las cosas como nosotros las vemos, ¿verdad que no? Dios no piensa como nosotros pensamos. Para Dios ellos eran muchos, porque Dios siempre va a buscar hacer una obra maravillosa donde Él se lleve la gloria. Amén. La gloria es para Dios, y Dios dijo, siguen siendo muchos. Yo tengo que ganar esta batalla con unos pocos, para que quede muy claro que la victoria es mía, que definitivamente fui yo quien les dio la victoria. Porque esos 10,000, todavía veía a Dios en esos 10,000 que iban a actuar en soberbia, en orgullo, en altivez, que se iban a parar el cuello por la victoria de Dios. Entonces Dios dijo, voy a reducir ese número, siguen siendo muchos. Así que Dios le dijo a Gedeón, todavía son muchos, llévalos a las aguas y ahí te los probaré, y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo, mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, pues él no irá contigo. Entonces llevó el pueblo a las aguas, es decir, a un lugar donde tomaran agua, y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca. ¿Cuántos fueron? 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Ahora es Dios aquí dando señales, ahora es Dios aquí dando pruebas, ahora es Dios aquí poniendo sus condiciones. Mira, Gedeón, llévate a estos 10,000 hombres, te los llevas allá a que tomen agua, y yo te voy a decir quiénes van contigo y quiénes no van contigo. Así que ciertas posición para tomar agua, Dios dijo, mira, ¿ves esos 300? Esos los vas a apartar, y todos los demás también los vas a apartar. ¿Cuántos eran los demás? Si unos eran 300, ¿cuántos eran los otros? 9,000. 9,000. Si eran 10,000 antes, 9,700, ¿sí? Fíjense cómo se separaron ahí las cuentas, cómo hicieron números, ¿verdad? 300 para acá y 9,700, despídelos, que les vaya bien, que se vayan a sus casas, que allá a lo lejos escuchen ellos de la victoria que yo les voy a dar a mi pueblo, ¿sí? Con esos 300 hermanos, Gedeón se fue a la batalla. Versículo 7. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Madián abajo del valle, en el valle. Hasta aquí voy a leer para narrarte lo que sigue, porque ya está. Dios le dijo a Gedeón, con esos 300, los demás los despides, y con esos 300 se fue a la batalla, a la guerra, llevaban provisiones, estaban acampando y estaban esperando instrucciones de Dios. Allí iba Gedeón paso a paso. Entonces la próxima instrucción, ahora Dios le da otra prueba, otra señal, y le dice Dios, ve, baja al campamento,
al campamento de los madianitas, y ahí vas a ver algo, ahí vas a escuchar algo. ¿Alguien sabe qué fue lo que vio? ¿Qué fue lo que escuchó Gedeón? Se acercó al campamento de los madianitas y escuchó a dos hombres conversando. Y un hombre dice: ¿sabes qué? Tuve un sueño bien extraño, y empieza a platicarle el sueño a uno de sus compañeros, y eran dos soldados, dos hombres de guerra, y aquel hombre que escuchó el sueño tuvo la interpretación y dijo: ¿sabes qué soñaste? Lo que tú soñaste es Gedeón que viene contra nosotros y nos van a acabar, ¿sí? Cuando estos hombres están hablando, Gedeón está escuchando, está escondido a la distancia y escuchando. Y eso fue la señal que Dios le dio a Gedeón. ¿Escuchaste? Eso es lo que va a pasar, eso es lo que va a suceder. Miren, hermanos, los valientes llegan a un momento donde dejan de tener miedo. Gedeón ya estaba dejando el miedo, pero ahí estaba Dios siendo paciente con él, dejando ese miedo. Lo iba dejando. Y conforme iba dejando el miedo, ¿sabes quién se estaba llenando de miedo? El pueblo contrario, que eran los abusivos, los malvados, eran los que estaban extorsionando, los que querían matar, destruir. Ahora ellos empezaron a llenar de miedo. Hermanos, el diablo es muy astuto, es muy sutil en sembrar miedo para el pueblo de Dios. Tengamos cuidado con esto. Identifiquemos cuando el enemigo viene y quiere sembrar miedo sobre nosotros. ¿Y cómo vamos a enfrentar el miedo, hermanos? ¿Cómo vamos a enfrentar cualquier ataque que venga de parte del enemigo? ¿Cómo o con qué? ¿Cómo? Orando. ¿Cómo más? Con fe. ¿Y con qué más? Valentía. ¿Y con qué más? Agarramos las promesas. Con las promesas. ¿Y las promesas qué es? La palabra de Dios. Primeramente con la palabra de Dios, hermanos. Vienen mentiras, vienen engaños, vienen esos dardos de fuego del enemigo, y tú vas a poder contraatacarlos con la verdad de la palabra de Dios. Con eso te vas a defender, ¿sí? Ustedes saben lo que es eso. Todos los que estamos aquí de alguna manera hemos experimentado esos ataques del enemigo. Y en esta semana algunos de ustedes lo vivieron muy cerquitas. Experimentaron miedo, experimentaron depresión, angustia, experimentaron alguna serie de problemas. Y hermanos, si estás aquí es por la gracia de Dios. Y Dios te está hablando, Dios te está enseñando cómo vas a enfrentar esos ataques. Así que todo ataque de miedo, hermanos, se tiene que enfrentar con la palabra de Dios. Gedeón fue lo que le fortaleció, la palabra de Dios, escuchar a Dios, recibir las instrucciones de Dios. Dios fue paciente con todo lo que Gedeón le pidió, pero también Dios le empezó a hablar, Dios le empezó a dar instrucciones, y Gedeón fue obediente, hermanos. Gedeón fue obedeciendo, siguiendo instrucción tras instrucción, y todo miedo se fue yendo. Es lo que tú haces cuando tú buscas al Señor. Es lo que tú haces cuando tú buscas al Señor con oración y leyendo su palabra. Dios te va dando instrucciones, Dios te va revelando su palabra, y de esa manera cada vez caminas con más seguridad. Amén. Con certeza, con convicciones, sabes lo que tienes que hacer y no te mueves de ese rumbo, de esa dirección donde Dios te está moviendo, ¿sí? Pero cuando no lo haces, entonces que no te extrañe que vengan todos esos ataques de miedo, de odio, de lujuria, de maldad, de amargura. Que no te extrañe que venga todo eso. Pero cuando estás bien agarrado de la palabra del Señor, vas a identificar. El conocer la palabra de Dios te da discernimiento para identificar rápidamente el ataque del maligno y qué tipo de ataque es, y enfrentarlo con la verdad que se requiere, la verdad de la palabra de Dios. Fue lo que hizo Gedeón. Y cuando está escuchando ese testimonio de ese sueño que tuvo un soldado del ejército contrario, pues se está dando cuenta que ahora el miedo está entre sus enemigos. Ya no está con ellos, ahora el miedo está con sus enemigos. ¿Tú sabes que tus enemigos tienen miedo, hermano? ¿Tú sabes que los demonios tienen miedo? ¿Tú sabes que el diablo tiene miedo? ¿O no sabías eso? Si no lo sabías, precisamente se debe al engaño, a la confusión que el enemigo mete en muchos cristianos.
donde coloca muchas veces a los hijos de Dios como que ellos son los cobardes, ellos son los que tienen miedo. Pero esa es la estrategia, ese es el engaño, esa es la artimaña de Satanás. Por algo la palabra de Dios dice que no ignoremos las maquilaciones del diablo, no ignores cómo opera él, cómo se mueve él. Y la estrategia fuerte, principal del enemigo es el engaño. Si te engaña, pues entre tantos engaños que puede lograr en la vida de un cristiano, es hacerlo sentir que no puede, que no tiene la capacidad, que no tiene el potencial, como lo pensó Gedeón en un momento. Yo, Señor, yo ir a liberar a mi pueblo, ¿quién soy yo? Y empieza a verse en sí mismo. Y eso te puede pasar a ti y a mí y a todos nos puede pasar. Pero Dios nos da su palabra, su promesa, y dice Dios, yo estaré contigo. Así que, hermano, no importa quién seas, no importa de dónde vengas, no importa cuál sea tu trasfondo, lo que importa es quién está contigo. Amén. ¿No se lo dijo Dios a Gedeón de un principio? Y se lo dijo a todos esos seres que podemos leer en la Biblia. Dios les dijo, yo estaré contigo. Dios le dijo a Moisés, tú vas a liberar a mi pueblo de la opresión de Egipto. Yo, Señor, y ya saben todas las trabas que empieza a poner Gedeón. Y ahí está Dios diciéndole, yo estaré contigo, yo estaré contigo, yo estaré contigo. Dios le promete a sus siervos su presencia, y eso es la garantía que tenemos para la victoria. Si tú vas en tus fuerzas, ya perdiste. Si tú vas tú solo, olvídate, ¿sí? Te van a hacer pedazos. El enemigo no va a tener compasión de ti. Pero cuando has entendido, has recibido esa revelación de que Dios está contigo, Él ha prometido caminar contigo, entonces llevas garantía, llevas seguridad. Eso era lo que estaba recibiendo Gedeón, de manera que Gedeón cada vez se fortalecía más, cada vez era un valiente más. ¿Y qué pasaba con el ejército contrario? Pues ahora ellos estaban llenando de temor. ¿Sabes qué soñó aquel hombre? Aquel hombre soñó que un pan grandote venía y los estaba aplastando. ¿Te imaginas ese sueño? Está medio chistoso. Así es el ser humano, de repente tiene sueños bien chistosos, absurdos, locos algunos de ellos. Pero se despertó ese hombre y compartió ese sueño, y otro hombre le dijo, eso es el ejército de Dios, eso es Gedeón que viene y nos va a aplastar. Entonces tú sabes esa historia, ¿verdad? Si no, síguela leyendo en tu casa. Dios le dice, después de que escuchó ese sueño, después de que Gedeón escuchó a aquel hombre que estaba repitiendo su sueño, le dijo Dios, ve con el pueblo y diles que ahora van a ir a pelear. Y en ese momento va Gedeón y les da las instrucciones. Dios le dio instrucciones a Gedeón, Gedeón les da instrucciones al pueblo y les dice, así le vamos a hacer. Y van y rodean. Ahora ellos están con 300 hombres, tienen sitiado al ejército. El ejército era grande, dice que tenían camellos, y los camellos eran incontables. Es decir, que era un ejército bien armado, bien equipado, ¿sí? Pero el ejército de Dios contaba solamente con 300 hombres. ¿Y qué llevaban esos 300 hombres? Llevaban camellos, caballos, espadas, lanzas, jabalinas, arcos. ¿Qué llevaban? Unos cantaritos. ¿Quién va a ir a la batalla con unos cantaritos? Unos cántaros. Imagínate un cántaro como de piñata, pero más grande, con los que hacen las piñatas, pero un poquito más grande, con los que cargarían tal vez agua. Con eso van a la batalla. Con eso irías tú a la batalla, con 300 hombres que van con un cántaro. ¿Qué dirían los enemigos? ¿Y estos qué? ¿Van a sacar agua de un pozo? ¿Qué van a hacer? Se burlarían. Pero estos enemigos no se burlaron, porque estos enemigos ya estaban invadidos del temor. También llevaban antorchas, llevaban algo como un combustible, para arrojarlo y que se prendiera y se diera mucho fuego alrededor de ellos, alrededor del ejército, porque el ejército estaba en un valle y fueron rodeados, sitiados por estos 300 hombres que cuando empezaron a clamar el grito de guerra, entonces también quebraron sus cántaros, se vio la llama, la flama más grande, y el pueblo enemigo se confundió entre ellos, se llenaron de temor y empezaron a matarse entre ellos mismos. Unos empezaron a huir y fue un caos allá abajo, fue completamente un caos. Hermano, Dios puede hacer las cosas como Él quiere para darle la victoria a su pueblo. Amén. Dios pudo haber equipado a estos hombres, a estos 300, con espadas y haber
matado con espada a esos miles de hombres que estaban en el ejército contrario. Como ya veremos, quiero hablar también de aquellos valientes de David. ¿Alguien ha leído de los valientes de David? Ok, ya los vamos a leer nosotros un día aquí. Las historias tan emocionantes como un hombre con su espada podía matar a cientos de soldados contrarios. Podía luchar horas o días y victorias tremendas, pero todo era por la mano de Dios, hermanos. Así tú lees el Antiguo Testamento y está lleno de victoria tras victoria sobrenatural que Dios le daba a su pueblo. ¿Eran victorias sobrenaturales, sí o no? Definitivamente. Era la mano de Dios haciendo un milagro. Era Dios levantando gente, sacando gente, campesinos, como el caso de Gedeón, y poniéndolos al frente de un ejército. Un ejército que era muy numeroso, de 32,000, pero Dios dijo: no, te voy a dar la victoria con 300 únicamente. Ni el 10%. ¿Qué porcentaje era? ¿Qué porcentaje viene siendo? 300, a ver los matemáticos, 300 gentes de 32,000 que eran inicialmente, ¿qué porcentaje es? 1%. Con eso. Por eso Dios le dijo a Gedeón: yo voy a darte la victoria, como si ganaras, como si pelearas con un solo hombre. Esas son las cosas que Dios hace. Termino con esto. Los 300 que quedaron, los 300 con los que peleó Gedeón, te pregunto, ¿crees tú que esos 300 eran los más valientes? ¿No? Los lleva a dudar. Eso tal vez no eran los más valientes. ¿O crees que tal vez eran los más audaces, los más intrépidos, los hombres más adiestrados para la guerra? A lo mejor eran los que no se iban a. Tal vez eran los más A lo humildes. mejor tenían miedo, pero aún así sabían que Dios vio algo en ellos que no vieron nosotros. así es. Tal vez Dios vio algo en ellos. Tal vez tenían algo muy bueno esos 300 hombres. O tal vez no tenían nada. Porque recuerden, Dios se quedó con estos 300 para que quedara muy claro que la victoria era por el Señor. Así que si dejaba a los 300 más audaces, a los 300 más fuertes, a los 300 más intrépidos, pues podrían pensar, lo bueno es que eran los 300 valientes de Gedeón, como se les ha dado ese título, ¿no? Los 300 valientes. Bueno, sí se lo merecen, pero no se les olvide que todo fue por la mano de Dios, no por la habilidad de esos 300, ni por la habilidad de Gedeón. Porque como era Gedeón un cobarde, esos otros 300 también eran cobardes. Y esto es lo interesante de esta lección, de esta enseñanza, que no importa quién seas tú, importa quién te llama. Amén. Repito, no importa quién seas tú, no importa si te sientas muy valiente o muy cobarde, importa que Dios te está llamando. Importa que Dios te está llamando a que te levantes y pelees la batalla que tienes que pelear. Amén. Tú y yo somos como Gedeón, tenemos una batalla. Gedeón ahí literalmente tenía una batalla, tenía un ejército contrario. Tú también tienes un ejército contrario. Tú también tienes enemigos en tu contra, enemigos espirituales y otro montón de luchas y obstáculos que tienes que enfrentar en tu vida. Y Dios te está levantando para que seas un hombre como Gedeón, un hombre que fue de menos a más. Eso me gusta. Un hombre que fue de menos a más. No me gustaría ser de aquellos que van de más a menos. Otra vez, por citar como ejemplo a Sansón, fue lo que pasó con Sansón. Sansón fue de más a menos. Y estos son misterios, hermanos, que el débil se hace fuerte en el Señor, y el fuerte en sí mismo se hace débil en el Señor. Y ahí está el misterio, la revelación. Eso es otra enseñanza, tal vez para otro día. Cuidado, hermano, con sentirte muy fuerte. Eso no ayuda mucho. Es mejor que te sientas débil y que entiendas que tus fuerzas y tu victoria depende del Señor. Porque ya te quedó claro que tú no puedes. Ya te quedó claro que tú eres incapaz. Ya te quedó claro que por ti, por hacer lo que tú has querido, te ha ido muy mal. Entonces empiezas a escuchar la voz de Dios, las instrucciones de Dios, y ahí está tu fortaleza, y ahí está tu victoria, y ahí está todo lo que se requiere para echar fuera los temores. Gedeón tenía muchos temores, la generación de Gedeón tenía muchos temores, pero todo cambió cuando Dios intervino. No fue Gedeón, no fueron esos 300, fue Dios.
Siempre fue Dios y hasta hoy en día sigue siendo Dios, hermano. ¿Quieres salir adelante? ¿Quieres tener victoria? La clave es Dios. Amén. No tus fuerzas, no tus recursos, no tus 300 hombres que traigas, es Dios. Amén. Pónganse, vamos a dar gracias al Señor. Por este mensaje. Hablamos la semana pasada de una generación cobarde y ahora una generación de valientes. ¿Y tú? ¿En qué generación te encuentras? ¿Tú? ¿De cuál generación eres? ¿De los qué? Eres un valiente en el Señor, en sus fuerzas, un valiente como Gedeón. Eres un valiente que Dios va a tener paciencia de ti y nos va a estar enseñando. Vamos a ver. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias por estas historias extraordinarias, maravillosas que encontramos en tu palabra, Señor. Por hombres como Gedeón, que creyeron en ti. En momentos dudaban, pero te alabamos, Señor, y te admiramos porque tú fuiste paciente con Gedeón. Tú le diste demostración, le respondiste a esas confirmaciones que él te pidió, y todo era por el plan que tú tenías para su vida, Señor. Tú lo conocías y sabías las debilidades, los defectos que tenía, y por eso te alabamos, Señor, porque así como lo hiciste con Gedeón, sabemos que también estás dispuesto a hacerlo con nosotros. Así como fortaleciste a Gedeón, como lo preparaste, lo capacitaste, también lo seguirás haciendo con nosotros, Señor. Si lo hiciste una vez, lo puedes hacer otra vez. Si lo hiciste con Gedeón, lo puedes hacer con cualquiera de nosotros, Señor. Y aquí estamos, dispuestos a ser moldeados, dispuestos a ser tratados por ti, Señor, porque no queremos vivir en derrota. No queremos vivir como cobardes. Aunque nuestra generación o mucha gente que nos rodea sea cobarde, nosotros ya no queremos ser cobardes. Queremos ser los valientes que hablan tu palabra, los valientes que se defienden con tu palabra y que también están dispuestos a anunciar la verdad siempre, aunque vivamos en un mundo de mentiras. Hoy en día también tenemos un ejército grande que nos rodea y nos quiere atacar. Y no estamos dispuestos a hacer alianza con ellos. No estamos dispuestos a hacer tregua con ellos. Estamos dispuestos a pelear en medio de tanta maldad, en medio de tanto pecado, en medio de tanta idolatría que hay en este mundo y que nos rodea. Estamos dispuestos, Señor, a hacer la diferencia. Estamos dispuestos a ser parte de esa generación que tú levantas como hombres y mujeres valientes. Estamos dispuestos, Señor, a ser esos héroes, esas heroínas que tú sigues haciendo. Estamos dispuestos, Señor. Somos tu iglesia y te alabamos porque sabemos que tú lo harás. Cumplirás tu propósito en nuestras vidas para tu honra y tu gloria, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y también, hermanos, les voy a dejar un poquito de tarea para aquellos que no se sepan el versículo de memoria, traer los diezmos a la alfolí. Vamos a traer los diezmos a la alfolí y haya